Buenas, ¿cómo andan? Vamos a hacer un breve repaso de lo que nos dejó el Nasdaq esta semana para seguir aprendiendo sus movimientos, qué es lo que nos está queriendo decir y cómo se mueve el Nasdaq. Me voy a hacer chiquito, chiquito, chiquito. Me voy a poner acá a un costado para arrancar con esta sesión que no es backtesting, es solamente una revisión de lo que fueron quizás posibles trades. Acá yo lo que he puesto ha sido lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes tuvimos feriado bancario en Estados Unidos, por lo que no hubo, como verán, ningún movimiento. Y para entender un poquito más de contexto, el precio el viernes pasado nos había dejado la salida de SpaceX al mercado público, de una empresa privada que se hizo pública y por supuesto cotiza en el índice del Nasdaq y está hoy en día puesto creo que número 5 o 7 de las empresas con mayor market cap del mundo. Ya superó creo que a Microsoft, está cerca de Apple, que es la segunda. Bueno, entiendan que este gap se da a la apertura de Asia, en la apertura del domingo a la noche, 6 de la tarde en Nueva York, abre Asia y abre con gap alcista. Cuando hace esto mucho antes, el Nasdaq lo que hacía era rellenarlo el mismo día o en la misma sesión. Hoy, fíjense cómo no lo hace el mismo día, sino que lunes, martes, miércoles, recién el miércoles lo fue a rellenar. Y para los que estamos con las noticias fundamentales y cómo combinar el fundamental con lo técnico, sabiendo que el viernes salió SpaceX, que abrimos el domingo con un gap alcista, es que el miércoles teníamos muchas noticias. No solamente hablaba el presidente por este tema de los conflictos bélicos, que se llegaba supuestamente a un acuerdo que estaba en el G7 de Francia, sino también hablaba el presidente de la Fed, que era su primer discurso y había un poco de anticipo de lo que podía llegar a decir si mantenía o no las tasas. Sumado a esto, se da a que teníamos el gap abierto del día domingo. Entonces, nosotros sabiendo que no lo va a rellenar el mismo día, había que esperar la oportunidad para saber qué día podía ser el más posible de disparo para cerrar este gap. Y como saben ustedes, el día era el día miércoles y acá lo podemos ver. Esto, obviamente, lo estamos hablando con el diario el lunes. En el momento no lo sabíamos. Por eso yo acá lo voy a marcar como un gap. Para los que no saben, un gap es una ineficiencia de precio. Entró tanta liquidez que el precio no pudo balancearse. Balancearse significa que hay un equilibrio, ¿verdad? Entre compradores y vendedores. Entonces deja una eficiencia en esta zona de acá. Para lo que ustedes saben, siempre el mercado va y rellena las eficiencias para que quede el mercado, la oferta y la demanda, digamos, el precio quede equilibrado. Por eso es que siempre el mercado va a ir, fíjense acá cómo va, perfecto, lo cierra y el precio reacciona para arriba. También podría haber reaccionado para abajo. Pero bueno, lo que vamos a ver va a ser una especie de repaso. El lunes, como verán, teníamos la apertura anterior a Nueva York, que fue Sydney y Asia, y vemos cómo el precio entra a todas estas órdenes que seguramente se ven un poco motivadas por la salida al IPO de SpaceX. El precio abre súper alcista, igual que cuando vemos que hay una apertura de Asia y que ni siquiera Londres puede ni siquiera ir a rellenar esta ineficiencia, significa que hay mucho volumen, que está entrando mucho volumen un día lunes, domingo, lunes en Asia. Fíjense cómo abre Nueva York y hace lo mismo, digamos, el movimiento es el mismo. Después, ¿qué hace? El precio se queda, hace como una desaceleración del volumen que ha entrado y empieza el precio a acumular. Esta fue la sesión del lunes. La fuerza se dio en la entrada. Los que quizás estuvieron atentos podrían haber hecho un disparo recién cuando arrancó el mercado. Voy a poner gráfico de 30 para que vean un poco más. Esta es la vela 9.30. El precio ni siquiera da una entrada quizás que uno puede decir, bueno, puedo llegar a tirar un FIBO. Bueno, acá lo único que se podía hacer quizás era un canal y ver cuándo lo rompía y hacer una entrada por esta zona de acá. Esto es lo que yo estoy viendo que podría haber sido quizás una entrada en temporalidades mayores con el mínimo anterior, un mínimo quizás de 50 pips, por ejemplo, y vas a buscar, bueno, acá tenemos un 1.5, pero los que buscan quizás son un poquito más, ahí tenés un 1.3. A lo que voy, esto fue lo único que yo veo del día lunes, teniendo en cuenta el gap que tenemos por abajo. Mucha gente quizás le quiso disparar a buscar. De hecho, creo que mi disparo el día lunes era buscar este cierre. Como digo, con el diario el lunes, sabemos que el miércoles habían noticias y el miércoles fue cuando el precio fue y rellenó esta ineficiencia de mercado que vemos por la parte baja. A mí me gusta tratar de operar en la AM, digamos.
en la apertura y como mucho 1 hora y media, 2 horas máximo luego de la apertura. Después de ahí no quiero quedar adentro de un trade en la PM. Bueno, vamos al día martes para que veamos qué pasó el martes. El martes ya vimos que tenemos, esta es la apertura del martes, 9 de la mañana. Esta es la apertura y vemos cómo el precio ya quiere empezar a reaccionar a todo lo que ha sido esta acumulación de volumen, de liquidez que entró. Y cuando pasa esto de que entra mucha liquidez, ¿qué hace el mercado? Empieza a acumular todo esto que ven por acá. Esto es dinero que está acumulado. Se va acumulando dinero y el martes podíamos ver que se podía llegar a dar el cierre del primer fractal, que es este que está acá. Este que está acá. Acá donde arranca la acumulación, fíjense, impulso, retroceso, impulso, acumulación. Acá acumula el precio. Y una vez que rompe esta línea de tendencia, que lo hizo a las 8 de la mañana, hay mucha gente que este tiro lo hizo en premercado y la verdad que fue exquisito porque el precio después quizás dio un retroceso, que es esta vela que ven por acá. ¿Para qué? Para ir y quedarse con toda esta liquidez que fue generando el mercado en esta subida acumulativa. ¿Se ve? Fíjense cómo el mercado cae y se queda casi, le diría que es tan perfecto que fíjense, este mínimo que está acá va y cierra el fractal. El día martes el trade era en ventas y se puede ver que uno podría haber trazado una línea de tendencia en la acumulación y ver el rompimiento y quizás entrarle. Y el que no, podía quizás entrar en un Fibonacci tirando del máximo al mínimo, que yo al mínimo no lo puedo ver en 30 minutos porque no sé si esta vela, pero bueno, puede ser que haya sido por ahí, imagínense, y buscar una venta en el primer retroceso después del rompimiento, buscando una venta segura. A ver, yo siempre pongo 50 pips de stop loss, entre 50 y 30, por ahí es lo que me gusta a mí. Pero bueno, esta venta hubiese sido quizás un 1 a 5. Vamos a dejarla por ahí. Pero fíjense cómo va y cierra el fractal del día lunes y no cierra el gap y sigue respetando este imbalance, esta vela envolvente imbalance que fue la apertura del mercado del día domingo de Sydney y Asia. Vamos al día miércoles. El precio luego de cerrar el fractal obviamente se queda de vuelta acumulando volumen, acumulando liquidez. Y el miércoles, fíjense la indecisión que tiene el miércoles, que en la apertura, acuérdense, contexto, día miércoles, día de noticias, teníamos la Fed, hablando el presidente nuevo de la Fed, teníamos a Donald Trump en Francia dando una conferencia que fue donde dijo que se había firmado el acuerdo y que Estados Unidos, la Marina de Estados Unidos iba a controlar el pase y las garantías para cruzar por el estrecho de Hormuz. Fíjense cómo el mercado abre con una vela envolvente bajista y de repente esa ineficiencia que había creado la vela de 1 hora, de 30 minutos, disculpen, fue rellenada inmediatamente y luego de vuelta fue acuérdense de esas noticias que habían, ¿verdad? Y el precio que hace tipo 14 horas, que fue la hora que salió la noticia en Nueva York, el precio va y rellena. Acá el trade era en ventas, mucha gente la metió anticipada a la venta, como en esta zona de por acá, cuando ya respetó este imbalance, entró en venta, pero bueno, se podría decir que quizás la venta era a las 2 de la tarde. Este día el mercado no solamente dio venta, sino que también dio compra. Fue un día súper loco. Me acuerdo que nosotros metimos en el primer retroceso, acá lo podemos poner en 15 minutos, el día miércoles. Me acuerdo que metimos en el primer retroceso tirando Fibonacci. Fíjense, 9.30, creo que el primero fue, si mal no recuerdo, habíamos hecho y acá entramos acá. Miren, creo que había sido así. ¿Por qué? Reaccionó, bajó, luego fue a sacar el mínimo anterior, este que están marcando acá. Esto ya es la operativa, esta es la operativa. Acá, primer retroceso, fue válido. Segundo, saca la anterior y después ya se da el trade que, fíjense que de vuelta vuelve a la zona 0.79 y reacciona el precio a las 2 de la tarde. Esto fue a las 2 de la tarde con la noticia y terminó dando un super trade a esa hora. Este fue el día miércoles, día de noticia. Luego, después de la noticia, ¿qué hace el precio? Bueno, vuelve a subir y ya en la sesión de Asia crea mínimo, sesión de Londres crea mínimo y tenemos el último día operativo que fue el día jueves, ya que el viernes había noticia. Día jueves me voy a ir a gráfico de 30 minutos para que se vea un poquito más. Yo había marcado el New York High, como verán ahí, y había notado los mínimos
a ver si los pudiera cazar, y el mínimo de Asia. Yo pensé que este día iba a estar un poco más bajista, tenemos la apertura y si bien el precio se va para arriba, teníamos un breaker block acá, como lo ven. El breaker block, volviendo un poquito para el día martes, es un orden, un bloque de órdenes que cuando es rechazado, el precio vuelve y reacciona al 0,5 y después distribuye. Acá, como verán, el precio se queda como acumulando en el breaker block, tanto por la parte alta como por la parte baja. Esto es un poco lo que pasó el día jueves. Como verán, a la tarde tuvo mucho más movimiento, lo que fue hacia, se quedó acumulando. Acá sí hubo, cuando llegó al 0,5, acá yo pensé que realmente íbamos a tener una venta y lo seguía el precio. Como verán acá, lo seguí buscando la venta y la venta no se dio. Dejé marcado el New York High porque sabía que el viernes no teníamos sesión americana y sabía que quizás Asia podía llegar a dar esa venta. ¿Asia dio la venta? Sí, la dio la venta. Yo no la pude operar, pero esta fue la venta que dio y la verdad que estuvo exquisita. Fueron casi 350 pips. Estoy marcando mal porque la venta se dio como por acá. Fueron como 327 pips. Una locura. Eso fue la sesión del jueves de Asia y como saben, el viernes no operamos. Así que esa fue toda la semana resumida en pocos minutos. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal, déjenme me gusta, déjenme su comentario. Muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.